aspectos que veremos en qué acaba al final de la jornada, porque bueno, nuestro amigo Biden ayer salió a comentar la jugada que estamos viviendo, pero bueno, antes de entrar un poquito en materia, decir que hoy el programa pues, va a tener sus dos secciones claves, que son el análisis macro y bursátil. Y luego vamos a tener la segunda parte de educación financiera, donde sabéis que es un cóctel donde hablo de distintas temáticas. Podemos hablar de fiscalidad, de inversiones, incluso de recursos humanos, de distintas áreas que al final conforman todo lo que son las finanzas y la economía. Porque al final, como siempre intento explicar a todo aquel que esté interesado en escucharme, pues la economía está dentro del ser humano. O sea, no puedes decir el ser humano va por un lado y la economía es ajeno a lo que hace el ser humano. No, van unidos. Entonces, en ese sentido, la cuestión es que tengamos que entender que cuando nosotros estamos siendo papás y vamos a educar, y ya luego cuando somos nosotros niños y pasamos adolescentes, la universidad y nuestros primeros trabajos, pues tenemos que ver que esa paga que le damos a nuestro hijo, nosotros como niños, ¿qué tenemos que hacer con nuestra paga? Si somos adolescentes, tenemos nuestro primer trabajo. Todas esas cuestiones es economía. Algunos la pueden luego matizar, no son finanzas personales, son finanzas familiares, etcétera. Sí, pero al final de lo que se trata es que ese niño, esa persona, sepa qué tiene que hacer con ese dinero, con esos padres, cómo tienen que enseñar a su hijo. Todo está relacionado. Y luego que entendamos que todos tenemos lo que la escuela austríaca llama la función empresarial. ¿Y qué significa la función empresarial? Es el empresario que llevamos todos dentro. Algunos dirán, bueno, es que yo no voy a montar una empresa. Da igual, seguramente tienes una idea dentro de la empresa en la que trabajes, aunque sea para otra persona. Eso al final es función empresarial. En este caso, esa idea tú se la puedes aportar a una empresa en la que estés trabajando. No pasa nada. Estás seguramente viendo o intentando mejorar procesos y eso es fundamental para las empresas, para que puedan crecer. Por eso, cuantas más personas somos en el mundo, en general mejor nos va a todos. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va ampliando, porque cada nueva persona aporta un hecho diferenciador. Y por eso el mundo cada vez, si no nos lo estropean, pues tenderá a ir mejor. Bien, vamos a la parte macro. Todo sigue girando en las dos noticias que están moviendo los mercados todos estos días y que debes estar cansado. Digamos que habría tres, una que sería tema COVID, pero que ya no está teniendo esa repercusión, ya no está siendo incisivo y eso es una suerte, eso es de agradecer para todos. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente se puede puede contraer el virus, pero el grado de letalidad, pues como vamos viendo, es ínfimo y eso es pues maravilloso, ¿no? Porque no digo que volvamos a tener una vida como la que había antes, tendremos que seguir teniendo ciertas dosis de seguridad, pero bueno, el futuro al cual vamos, pues bueno, es más tranquilo, aprender a vivir con él como si fuera una gripe y ya está. El problema es pues situaciones como las que estamos volviendo a ver con Putin, ¿no? Dentro de esa circunstancia, como decía, ayer Biden dio una rueda de prensa donde vino a decir que este es el principio de lo que puede ser una futura invasión de Ucrania
Y en sí es que esa es la realidad, porque tenemos que tener claro que lo que acaba de hacer Rusia es una cosa que no estaba prevista, o por lo menos así lo da a entender las acciones que han hecho los presidentes de los distintos países. Cuando hablo de los distintos países me hablo de Estados Unidos, Francia, Alemania o Reino Unido. Y es que de repente, dentro de un país como es Ucrania, pues hay dos zonas cercanas a lo que es Crimea, que ya en 2014 fue anexionada por Rusia. Se le puso sanciones, pero el problema es que la comunidad internacional no hizo nada. ¿Y por qué digo que no hizo nada? Porque al final Rusia se quedó con los terrenos, como se puede decir, ¿no? Se quedó con los terrenos. Entonces, ahora sigue queriendo esos terrenos y porque unos, y digo unos porque posiblemente a lo mejor no son ni ucranianos a favor de Rusia, sino que son rusos en sí, han dicho que quieren independizarse. Con lo cual, lo que estamos hablando es que esos dos terrenos dentro del Donbass ucraniano no van a pasar a formar parte de Rusia per se. O sea, no van a ser terrenos que pertenezcan, sino esto que acaba de suceder es como cuando tú miras el mapa de Europa, ves España, ves los Pirineos y luego Francia, está todo unido, pero si tú te fijas ahí como esa pequeña Galia de Asterix y Obelix y ves ahí que de repente está Andorra. Ves un terrenito ahí chiquitito que dices, anda, esto es Andorra. No pertenece ni a Francia ni a España, no es un país. Bueno, pues cuando nosotros vayamos a ver ahora el mapa de Rusia y Ucrania, de repente vas a ver ahí dos terrenitos minúsculos que dicen que son independientes, porque se les ha antojado. Y como les ha dado por ahí, pues dice Rusia, yo te reconozco. Y ahí se acaba la discusión. Ellos quieren ser independientes, Ucrania los va a bombardear, pues yo meto ahí el ejército. ¿Y qué pasa si pasados 5, 10 años la influencia rusa, que sabemos cómo funciona toda la demagogia, se mete otro poquito más en otro terreno? ¿Y qué vamos a estar? Cada cierto tiempo diciendo, no, es que hay un nuevo terreno de Ucrania que quiere la independencia. Creo que no tiene sentido. Por eso decía ayer, es el momento de parar los pies. Es el momento de ser fuertes y que, digamos, todos vayamos a una. No Estados Unidos que salga Biden y diga tal, no. Tendría que salir unas declaraciones conjuntas de Alemania, de Reino Unido y de Francia, porque en este caso son los más fuertes, diciendo que no. Diciendo que no. Porque vemos ahora cómo Alemania ha parado, ya le ha dicho tajantemente que el gasoducto Nord Stream 2 no va a funcionar. Con lo cual ahí el que se está pegando el tiro no es Rusia, el que se lo está pegando es la propia Rusia. Se le pondrá, por lo que he visto por encima, porque al final las sanciones, pues bueno, veremos en qué acaban. Pero tienen a China para comprarles pues todas las materias primas que quieran. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia realmente las sanciones es para que hoy los mercados suban? Pues yo sinceramente pienso que no. Pienso que el problema sigue estando ahí. Sigue estando ahí y por mucho que no den pasos firmes, porque que ayer salga Biden en plan serio, seguramente ahí con su voz dura y amenazante, no, porque si en el 2014 se le puso sanciones y aún así Rusia siguió tirando para adelante y ha vuelto a cometer esta locura, no les importa. Es un dirigente que no le importa ni siquiera a sus ciudadanos. Si pueden acceder a crédito, no puede acceder a crédito. Si bajan, si bajan las ventas de sus empresas, se arruina. Vamos a decirlo, le importa bien poco, por no decir que no le importa una mierda. Entonces, en ese sentido, la situación, pues yo creo que no se ha solucionado, con lo cual ver estas caídas en los mercados es lógico, pero toda la subida que hubo ayer, pues me parece ilógica
y yo creo que a lo largo del día, pues bueno, veremos si hay algún movimiento otra vez bajista. Lo que pasa que también, vamos a ser claros, esto simplemente puede ser un parón que utilizan los institucionales pues para vender un poquito de todas esas caídas, ganar un poquito de dinero, que el mercado se relaje. Cuando digo relajar es que no piensa que esto funciona por oferta y demanda. Unos compran y otros venden. Llega un punto en que para que ganen los bajistas, en el otro lado tiene que haber gente que esté comprando. Entonces, bueno, pues es una forma de relajar para que pueda haber un siguiente movimiento. Pero vamos, no pinta bien. Y la otra noticia que seguimos esperando, que bueno, puede estar un poquito acompañada, que es los tipos de interés, subida de tipos de interés para el mes que viene en Estados Unidos. En función de esta situación, quizás esa parte tan agresiva pues se reduzca un poco. Veremos en Europa al final qué sucede. Ahora no te voy a hablar de tipos porque bueno, es un tema que ya hemos visto, quizás a lo mejor lo toquemos de cara a la última parte del programa y vamos a ver cómo están la parte bursátil, ¿no? En este caso, como siempre digo, te puedes meter en cualquier buscador, tecleas DAX 40, SP500, eurodólar, crudo, Brent, oro, cualquier criptodivisa y pones gráfico y te van a aparecer muchas páginas para que tú puedas ver lo que yo te puedo comentar. Y además te van a dejar seguramente ponerlo en diferentes temporalidades. En este caso, empezamos por el DAX 40, temporalidad diario. Y la zona de los 15.000, que llevábamos prácticamente todo el mes pasado hablando de que puede ser rota, bueno, pues finalmente la perforó de forma grotesca y dura el lunes. Ayer martes remontó bastante desde esa última caída, porque se nos vino casi a tocar la zona de los 14.000. Y ahora mismo estamos en 14.800. Es decir, en el caso de que entre hoy y mañana no haya noticias, no sé si decir tanto el viernes, pero aunque yo, como me ves por mi tono, no pienso que la situación se ha arreglado, sino que más bien soy, si quieres, pesimista, agorero, pero me gusta situarme en la realidad y la realidad es que estas medidas, estas sanciones, pues las veo ridículas y que eso no ha frenado en este instante lo que quiere hacer, porque si tú me dijeras, bueno, es que ha salido al día siguiente Putin, es decir, hoy después de las sanciones ha dicho, no vamos a meter al final las tropas, pero sí que reconocemos esos territorios, dices, bueno, no se ha echado para atrás del todo, hay ahí algo intermedio, bueno, pero es que no ha salido diciendo que no va a meter ahí al ejército, los tanques, etcétera, con lo cual a lo largo de estos 2 días, si no hay noticias, bueno, pues quizás sí que veamos subir un poquito las bolsas y que se venga a tocar esta zona de los 15.000. Pero en cuanto salga cualquier mínimo movimiento, acción, declaración de parte rusa, pues que veamos caer, es importante. Esa zona también es importante, la de los 14.000, 15.000, si la acaba perdiendo, porque como decía yo, desde esa última subida, que no es de la del 2008, sino desde la caída en marzo por el tema del COVID hasta prácticamente inicios finales, inicios de este año, hacia otra vez máximos históricos, pues ahí sí que podemos ver o seguir viendo una corrección de esa gran subida que tuvimos. Con lo cual, ya si pasamos un poquito a gráfico intradiario, hoy zonas a vigilar interesantes, pues por encima de los 15.000, camino a los 15.100, que eran las resistencias de los días pasados, y por abajo, pues bueno, la zona de los 14.500 o 14.300. Si nos vamos al SP, no me voy a ir tampoco ahora al diario, nos quedamos ya en la parte intradiaria, pues mirar claramente la zona de los 4.360, 4.400, esas partes, esas resistencias, esas zonas de precios. No nos quedéis nunca con un único precio, sino con unas zonas de precios puede ser relevante y por la parte de abajo, buscando soportes, pues bueno, 4.300 hacia los mínimos del
del martes. El índice tecnológico, el Nasdaq 100, pues la estructura de mercado es muy parecida a la del S&P, por no decir prácticamente igual, y por arriba podríamos esperar la zona de los 14.200 y si nos vamos a zonas bajistas, pues podríamos esperar la zona de los 13.800, 13.650. Esas zonas de precios serían las que podríais estar buscando, que os podrían servir de cara a esta tarde. El euro, nuestro querido euro. Bueno, pues aquí la verdad que o buscamos la rotación. ¿Y qué se entiende cuando hablamos de rotación? Bueno, pues cuando el mercado está lateralizado, está entre dos franjas, que en este caso era el 1.14, el 1.13. Bien, es verdad que lo puede romper a veces un poquito por arriba, otras veces por abajo, pero no deja de ser una franja de precios, tanto por arriba como por abajo, en la cual se va moviendo en un sube-baja, en un zigzag, los mercados. Bueno, pues en este caso buscar la rotación, es decir, si viene hacia la zona del 1.14 vemos que no puede, entraríamos bajista, y si va a la zona del 1.13 y vemos que no la acaba de perforar, pues nos pondríamos alcista. Eso es lo que sería buscar la rotación. Aquí la gran sorpresa, y la cual me tiene a mí un poco descolocado, es el tema del crudo. ¿Y por qué? Pues bueno, después de tocar prácticamente casi los 95, ha tenido una caída importante. No acaba de llegar a la zona de los 90, no la ha tocado, ha llegado a 90,50, etcétera, pero luego remonta. La zona de los 90 es una zona importante. Pero ¿qué os quiero decir? Si se llega a un acuerdo con Irán, que oye, si es por el bien, vamos a decir, del país, van a controlar el tema del uranio, pues está fenomenal. Pero si nos embarcamos de cara al mercado, que Irán inyecte toda esa producción que ahora mismo no está entrando, es un buen dato. Va a hacer que los precios bajen. El otro día también salió la noticia de que la OPEP quiere seguir aumentando en 400.000 barriles al mes la producción. Pero es que el problema es que no se está llegando a esos niveles. Es que se está diciendo, por activa y por pasiva, que es que muchos de los países de la OPEP no están llegando a sus cuotas. Es decir, la suma de todos, que al final sean 400.000 barriles más. No se está llegando. ¿Por qué? Porque muchos de esos países, tipo Nigeria, no tienen la infraestructura para producir, extraer más crudo. No la tiene. Entonces, si no es, por ejemplo, Arabia Saudí, Aramco, va a ser complicado. Y a lo mejor a Aramco pues no le interesa producir más. Va a ganar más dinero, sí, pero no le interesa porque ellos, quieras que no, pues pierden parte de sus reservas. O a lo mejor tienen que invertir ellos un poquito más porque tienen esa capacidad, pueden ir más rápido, pero a lo mejor no les interesa. Entonces, que haya esta bajada, a mí me choca un poco, teniendo en cuenta toda la situación con Ucrania, que no se ha solucionado, porque si encima nos vamos a ir a sanciones a Rusia, va a haber sanciones sobre el gas y el petróleo ruso. Se les va a prohibir exportar, porque como he dicho, Alemania va a tener un problema con el tema del gas, porque ha ido cerrando todas sus centrales nucleares y con la energía renovable es que no llega. Pero es que no llega ni de lejos, con lo cual tendría que tirar de gas y el gas lo va a tener complicado porque ha cerrado el gasoducto, no lo va a aprobar. Entonces, toda la situación no veo por qué están cayendo el precio. Sinceramente, a veces son de estas cuestiones que se escapa algún dato que hay que darle una vuelta para entender esta bajada. Por otro lado, el oro. Bueno, pues en el oro está aguantando una zona de soporte interesante, que es la de los 1.900, zona que no acaba de perder. Y en este sentido, lo que tenemos que ver es si al final va a seguir actuando como activo refugio. Estamos viendo que con esta situación fuerte de crisis internacional ha funcionado. Ha mantenido, vamos a decir, su idea, que es un activo refugio. A diferencia de lo que veremos ahora con
con las criptodivisas, con el Bitcoin, que no ha sido así. Con lo cual, para aquellos que creemos en el oro, pues está bien, porque si las criptodivisas empezaran a funcionar como activo refugio, llegaría un día en que posiblemente el oro perdería todo su interés, todo su valor. ¿Por qué? Porque no funcionaría como activo refugio, sí que tendría cierta fluctuación, pero carecería de interés. No voy a decir general, pero empezaría a perder interés. Entonces, tanto los institucionales como particulares saben que es un activo importante. Recordemos, tú tienes oro y en cualquier parte del mundo tú lo puedes canjear. Tú lo puedes hacer dinero. Con una criptodivisa es más complicado. No digo que sea imposible, pero es más complicado. Porque si estás en un país a lo mejor muy pobre y no hay suficiente tecnología, tú a lo mejor no puedes cambiar esos criptos por tu divisa o la divisa del país. Mientras que si tú tienes oro, te van a atender prácticamente en cualquier país del mundo. Entonces, hoy para vigilar el tema del oro, es un lateral un poco extraño, está entre los 1900 y los 1890, y esos 10 puntos ahí en los que se mueve. En algún momento ha roto y se ha ido a los 1910, pero importante vigilar por abajo, que ahora está en 1895, como he dicho, recuerda, 1890, ahora está en 95. Bueno, si pierde los 1000 en los 1890, ahí podríamos haber o seguir viendo un retroceso. Eso querría decir, si todo continúa así, que las noticias desde Rusia pues se está arreglando, cuestión que sabes que yo estoy dando que todavía no se va a arreglar, que todavía le queda tiempo para que se pueda arreglar, si es que se llega a un arreglo. Y digo un arreglo antes de que a lo mejor entremos en tema armamentístico. Y si vemos que sigue subiendo, pues porque no hemos entrado, etcétera, la zona de los 1900, como decía, es zona importante, 1910, a vigilar, porque si no puede con esa zona, pues entraríamos también en posiciones cortas. Si todo continúa mal, pues el siguiente punto fuerte significativo pues sería ya que llegara a los 1920, 1950 y por supuesto a su máximo histórico que está en los 2000. Pero bueno, tendrían que ir dándose situaciones que todavía, pues como digo, no se dan, y aunque no soy muy positivo, pues todavía le queda un poquito. Y el Bitcoin, pues nada, hemos visto cómo ha pasado desde los 36.000, ha seguido ese mínimo movimiento alcista de los mercados, de los índices. Hoy está cercano casi ha perforado los 39.000, se encuentra dentro de esa zona, con lo cual si hoy los mercados suben un poquito, pues no sería descabellado ver al Bitcoin cerca de los 40.000. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso y pues ya estamos de vuelta, 12:36, una hora menos en Canarias, y vamos a entrar en esta recta final en la cual pues sabéis que esta parte a mí me interesa porque creo que es la que puede aportar valor a las personas, a las familias, incluso a los empresarios en muchos casos, ¿no? Hoy que he decidido que tenga un poquito este cóctel, pues mirad, hay un dato que ya desde prácticamente adolescente, no muy adolescente, quiero decir, no fue nada más empezar el instituto, sino ya casi terminándolo, cuando empiezas a tocar temas un poquito, empiezas a ver intereses de las cosas que te gustan, pues empiezas ahí con la economía, empiezas con la bolsa y empiezas a intentar buscar, en mis tiempos, pues más bien Internet iba todavía, en comparación con a día de hoy, iba a pilas, ¿no? Pero bueno, tenías ahí ya información, ibas mirando, ibas leyendo algunos que otros libros y había cosas que quieras que no, pues te hacen rechinar y con otras no. Y en este caso a mí, ver que ya por aquel entonces veías recortes de periódico o los libros, como te decía, que había o que teníamos en España un número alto de funcionarios, a mí eso, sinceramente, es que no me gustaba ni lo más mínimo.
Y yo, la verdad que en una cosa soy muy pro-yanqui, muy pro-americano, ¿no? Y es la idea de su capitalismo. Quizás es demasiado salvaje, demasiado agresivo en algunos aspectos. Habrá gente que le guste un poquito más dulcificado, más light, pero en mi caso, a mí me gusta la idea de que o espabilas o te mueres. No puedes esperar que papá Estado te dé educación, te dé sanidad, te dé todo. Eso tiene que ser realmente para la gente que no lo pueda conseguir. Y que el resto de la gente tiene que comerse la cabeza para intentar subsistir sin que nadie les ayude. Esa idea, yo sé que es dura, yo sé que es difícil, pero es la que siempre he tenido y es la que me ha transmitido desde allí, ¿no? O sea, no la parte de decir, fíjate, el éxito, el ser millonarios, etcétera. No. El ser millonarios, el tener una vida de lujos, etcétera, es el movimiento secundario o es el logro una vez que tú te has movido, has emprendido, has ido a darlo todo. Ya sea porque trabajas para alguien o bien porque te lo has montado tú mismo. Entonces, en ese sentido, ver que se ha leído estos días, ¿no? Que la pandemia ha disparado la cantidad de gente que ha empezado a opositar. Pues a uno se le caen los pies, o se les cae el alma a los pies. Porque yo sé que muchos de vosotros también lo habéis visto muchas veces, porque se hizo muy, muy popular en el programa de Pablo Motos, un día que estuvo Antonio Banderas y conta la anécdota de cuando conoció al CEO de Uber. Y como luego habló de la estadística de que en la Universidad de Málaga o de Granada, no me acuerdo bien, pues el 80% de los chavales querían ser funcionarios, mientras que en Estados Unidos la estadística es al revés. El 80% quiere ser su propio dueño, su propio jefe de su destino y emprender. Y es que es la realidad. Antes de que Antonio Banderas dijera eso, muchos aquí en España lo sabíamos. Teníamos claro que o rompemos con esa tendencia a que tengamos cada vez más funcionarios, o es muy difícil que un país pueda progresar. Porque todo parte de un pequeño germen de alguien, y ahí volvemos a lo de la función empresarial, que le hace pensar que hay una necesidad en el mercado que no se está satisfaciendo, que no está encontrando quien diga, oye, a la ciudadanía le pasa esta cuestión y no hay nadie, lo voy a aprovechar. No la hay. Y se montan y se la juegan. Si lo que hacemos es que tenemos cada vez más funcionarios, pues el Estado cada vez se va a hacer más grande. El Estado cada vez va a requerir más dinero para pagar a todas esas personas, a todas esas, vamos a llamar, élites que tienen que pagarles. Si es que desde el COVID para aquí, todo el trabajo o todos los puestos que se han ido haciendo, vamos a decir, entre comillas, nuevos, todos han venido por contratación del Estado o de las distintas administraciones. Prácticamente es la mitad. ¿Cómo vamos a salir de donde estamos y ser un país puntero cuando tenemos políticos que amplían y amplían y amplían cada vez más el número de funcionarios, cada vez ponen más trabas al emprendimiento? Ya lo he hablado, creo que fue el lunes, el tema de los autónomos. Tú quieres que alguien emprenda, no le pongas impuestos, nada más empezar. Y cuando ya empieza a ganar dinero, o ciertas cantidades de dinero, le empiezas a poner durante un tiempo una serie de impuestos. No estoy hablando que le toque renta, no, pero autónomos, que no los pague. Porque no le va a hacer falta. No, es que si luego... No.
Es dinero que va a necesitar seguramente para comer. Y cuando digo para comer, es para comer. No, es que son 50 euros ya, pero es que a lo mejor el negocio, que un negocio pegue fuerte desde el primer día, no hay muchos. Se tarda casi 3 años en consolidarlo. ¿Que hay algunos que es mucho más rápido y que empiezan a ganar mucho dinero? Sí, pero no es lo normal. Con lo cual, no le hagas tener que pagar. Luego, si monta una empresa, no le hagas tampoco tener que pagar autónomos, no le hagas tener que pagar sociedades. Bueno, ¿qué estás diciendo, Sergio? No pagar sociedades. Sí, no pagar sociedades. Y cuando hayan pasado un tiempo, 3 años, 3, 4 años, oye, que empieza a pagar sociedades. Pero a lo mejor al principio un 10%. Y luego progresivamente, a lo mejor ya el segundo año ya pasamos a un 15%, hasta un 20%. Perfecto. Los IVAs, tenemos un IVA de un 21%, pero estamos locos. Hay países de la zona euro como Polonia, que está quitando en productos básicos el IVA, ahora que está subiendo la inflación. ¿Eso no lo podemos hacer aquí? Claro que se puede hacer aquí. ¿No os acordáis de las mascarillas? No, es que no podemos tocar los IVAs porque es que Europa nos lo está impidiendo. Mentira. Europa no se mete si ponemos IVAs altos, IVAs bajos. No. Como mucho lo que le molesta, entre comillas, a Europa es como pasa con Irlanda. Que claro, Irlanda baja un montón los impuestos, pero ¿qué ha hecho? Que un montón de empresas, sobre todo tecnológicas, se haya ido a Irlanda. Y hoy Irlanda es un cohete de país, un cohete. Quizás no nos guste por su clima. Bien, perfecto. Pero para trabajar hay buenos salarios, hay oportunidades. ¿Aquí en España tenemos lo mismo hoy en día? No, estamos muy lejos. No digo que no se pueda encontrar trabajo y una serie de cuestiones, pero no. Entonces, un país donde tengamos cada vez más funcionarios es matarlo, porque no pensemos que es que son funcionarios que van a trabajar a la administración y ahí van a tener imaginación y van a poder no solamente prosperar, es decir, que puedan seguir subiendo de escalafón, sino que eso va a tener una repercusión en que se va a modernizar el país. No. Una vez que tú metes a una persona, yo es que para mí ser funcionario es como aquella película de Charles Chaplin en la fábrica, todo el día apretando tornillos. Pues un funcionario al final es lo mismo. ¿Qué incentivo va a tener? Tú me dirás, bueno, es que en una empresa privada alguien que esté en un departamento administrativo, pues le puede pasar esa circunstancia. Sí, es verdad. Pero esa persona, si se prepara, a lo mejor puede cambiar de departamento. O puede introducir mejoras de costes dentro de la propia empresa. Y que eso su jefe se lo valore y que a lo mejor le suba el sueldo. O le haga encargado de ese proyecto. Eso pasa en la administración pública. ¿Hay ese dinamismo? No, ni de lejos. Porque la administración pública, ¿cómo se soluciona todo? Gastando más. Gastando más. ¿Cómo funcionan las cosas en la empresa privada? Con lo que tienes que hacer más. Con menos tienes que hacer más. ¿Cómo? Hay que buscarse la vida. Entonces, o espabilamos o no hacemos país para España. Esta situación, como os digo, no me gusta. Y luego, para que sigáis viendo cómo nos roban. Según la OCDE, España es el tercer país del mundo que más ingresa del trabajador. Es decir, el porcentaje que quitan de la nómina. Somos el tercer país al cual nuestro querido gobierno más dinero nos quita. Ese dinero, si no nos lo tocaran, ¿qué podría hacer muchas personas con él? Pues lo que les diese la real gana. Es así de sencillo, lo que quisieran. No tendrían por qué tener que estar dando explicaciones de lo que hacen o dejan de hacer con su dinero.
Pero claro, estamos todos los días viendo cómo nos han ido subiendo los impuestos tranquilamente, etcétera, y no hacemos nada. No hacemos nada. Y mi pregunta es, ¿cuándo nos vamos a quejar? Porque hablamos con familiares, hablamos entre amigos, hablamos con la pareja, y sí nos quejamos. Oye, fíjate lo que me han subido ahora en la nómina, tengo que pagar más. Y la gente, ¿sabes lo que pasa? Que cuando llega la renta del año siguiente y le han quitado mucho, te sale a devolver y tú estás todo feliz. Tú estás todo feliz. No, es que Hacienda me devuelve. Y tú piensas que es como que te ha tocado la lotería. Hacienda me devuelve. No, no, amigo, amiga. Hacienda te ha robado antes y como se ha pasado de robarte, ahora te lo devuelve. Es decir, él se ha estado financiando con tu dinero y luego te lo devuelve, pero no te lo devuelve con intereses, ¿verdad? Porque si me dijeras, yo adelanto ese dinero y como se han excedido, ahora me lo tienen que devolver, ¿por qué no es con intereses? Sería una buena idea, ¿no? Quizás de esta forma a lo mejor los gobiernos se lo pensaban 2 veces. Pero, sí. Gente cuando, no, me ha devuelto 1.000, me ha devuelto 2.000, me ha devuelto 3.000. Súper felices. Que no, que te lo han quitado injustamente. Que estás pagando una barbaridad. Que ese dinero, si lo tuvieras en tu cuenta, a lo mejor ese dinero, dentro de la planificación financiera, como siempre hablamos, a lo mejor sería para cerrar tu fondo de emergencia, tu fondo de liquidez, tu fondo de reservas o directamente para tu fondo de especulación, para poder invertirlo en tu plan de pensiones. ¿Podría ser para eso? Te pregunto. Yo creo que sí, que podría ser una opción interesante. Por eso también a mí cuando el FMI o la OCDE nos hablan aquí de que no, es que todavía tenéis margen para subir impuestos, para más cosas, es como decir que no somos Europa. Que los trabajadores en Europa ganan más que nosotros. Con lo cual, ya está bien de tocarnos el bolsillo. Y como siempre os digo, además es que viene a colación porque también acabo de ver una noticia que, bueno, que ya la hemos hablado también aquí en área financiera. La subida en la declaración de la renta para este año. Cuando digo la de este año me refiero a la del 2021. Sabéis que siempre va 2021, la hacemos en el 2022, la del 2022 la hacemos en el 2023. Con lo cual, la que vamos a hacer, estamos prácticamente en marzo, pues nada, a mediados de abril, mayo, ya tendremos la oportunidad de empezar a hacer la del 2021. No han deflactado los tramos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues teniendo en cuenta que han subido los precios, los tramos a los cuales tú luego vas a tributar deberían de bajar. Es decir, si tú cobras, me lo estoy inventando, 22.000 y tu tramo te corresponde quizás a un 15, a un 20%, con lo que has subido el IPC, pues lo lógico es que ese 20% te lo descuenten. Eso sería lo justo. Eso sería lo que tú tendrías que notar cuando fueras a pagar. O bien que te bajaran esos 20.000, con lo cual, si no llegas a esos 20.000, no tributas a ese 20% y a lo mejor es que ni tributas, porque te lo bajan a 15. Es decir, o bien lo ajustan por la cantidad de lo que hayas ganado, o bien que te lo ajusten por el tramo que te van a poner. Pero no lo hacen así. Con lo cual, tú has visto como cada vez los productos y los servicios te cuestan más dinero
Y encima, en IRPF el Estado no te ayuda. ¿Tú te das cuenta que todo este círculo al final a quien beneficia es al Estado? Toda la serie de impuestos que quieren poner ahora por las energías renovables, etcétera. Todo el mal que siempre nos causan al final los que nos gobiernan, queriendo cerrar centrales nucleares, que es lo que nos permitiría tener un gas, una luz, pues posiblemente más barato. Bueno, gas no, sería la luz, más barata. Que nuestras empresas pudieran ser más competitivas. No, es que los miedos, es que Chernobyl, bueno, es que hablamos de cosas que son hoy en día distintas. Son muy distintas. Y al final esto es un proceso, como digo, de educación financiera donde o tomamos las riendas realmente de nuestra economía y vamos estando atentos a todas estas circunstancias que por desgracia nos va haciendo el Estado, o vamos a seguir pagando más. Por eso es tan importante que tengamos una planificación financiera y sepamos que ante estas circunstancias, cuando yo hago una planificación financiera, voy a encontrar o voy a tener la obligación de buscar cómo ganar más dinero. No solo intentar ahorrarlo, sino ganar más dinero. ¿Para qué? Para que pueda mejorar mi estilo de vida. Porque si tengo que esperar a que el Estado mejore mi estilo de vida, ya vemos que no. Si no me bajan los impuestos, me los suben. Si las trabas para poder ser empresario, crear una empresa, cada vez son más grandes, pues así es muy complicado. Tenemos que ser nosotros los que no esperemos nada del Estado. Tenemos que ser nosotros los que vayamos a intentar salir adelante por nosotros mismos sin depender de papá Estado. Bueno, hoy llegamos con estas dos noticias de finanzas personales, de educación, al final del programa. Espero que os haya aportado. Como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda lo podéis hacer a través de las distintas redes sociales de Decisión Radio. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos mañana. Un saludo.